Mi papá se fue de vacaciones con su nueva esposa y sus hijos, dejándome solo en casa para limpiar. Pero ellos. Elena, aquí estoy, 22 años, recién graduada de la universidad, y déjame compartir contigo mi historia de vivienda. Técnicamente, sin embargo, era la residencia de mi madre hasta su muerte por cáncer hace 4 años. Mamá, incluso antes del diagnóstico, siempre fue una planificadora, se aseguraba de que todo estuviera en orden. Compró la casa incluso antes de conocer a mi papá. Por lo tanto, era suya, libre y clara. Gracias a Dios por esa previsión. Se aseguró de que yo también supiera sobre el testamento. De esta manera, siempre tendrás un hogar, había comentado. Vio firme, a pesar de todo. No siempre fueron tan difíciles las cosas. 10 años de matrimonio de mis padres precedieron a la partida de papá por otra mujer. 9 años tenía yo cuando él empezó a empacar. Sin drama, sin conflicto, simplemente se fue. Prometió solo pagar mi educación universitaria, crear una cuenta y transferir la cantidad completa al instante. Supongo que esa fue su forma de manutención infantil. Comenzó una nueva familia muy rápido. No mucho después, su esposa, Janice, dio la bienvenida a su hija. La visitaba ocasionalmente y me quedaba en su casa, pero nunca me sentí bien. Janice se ajustaba el cabello o revoloteaba sobre su media hermana. Papá decía que tenía que proveer, por lo tanto, siempre estaba trabajando. Es curioso cómo dejé de ser parte de su familia. Janice preguntó, Elena, ¿quieres unirte a nosotros para cenar? Pero su voz siempre implicaba que esperaba que yo dijera que no. Mantuvimos relaciones amistosas, sin embargo, cumpleaños, días festivos y la rara comida familiar forzada, todo bastante apropiado y cortés de esa manera incómoda que te pone la piel de gallina. Mamá pudo concentrarse en el tratamiento cuando apareció el cáncer. Ya que ganaba un dinero decente, cuando nos diagnosticaron, yo tenía 14 años, dejó su trabajo de inmediato para combatirlo. Vivimos entre visitas a hospitales y tratamientos durante 4 años. Mamá nunca se quejó, simplemente siguió luchando, siguió organizando, siguió comprobando si yo estaría bien. Pero el cáncer no está interesado en la planificación. Falleció cuando yo tenía 18 años, semanas antes de que se suponía que me fuera a la universidad. La pérdida realmente me derribó. Apenas podía funcionar. Papá me sorprendió al involucrarse realmente para ayudarme. Janice, mi media hermana, y él se mudaron temporalmente. Demasiado entumecida para cuestionarlo, demasiado agradecida por cualquier ayuda. Papá dijo, te ayudaremos a superar esto, abrazándome. Janice asintió con la cabeza, tratando de parecer empática, mientras mi media hermana miraba lo que ahora era mi casa. El verano estaba llegando a su fin y yo estaba en un aprieto para comenzar la universidad. No tenía idea de qué hacer con la casa, aunque no podía soportar venderla. Dejarla vacía también parecía ilógico. Fue en este punto que papá desarrolló su idea. Una mañana preguntó, Elena, tirando su café a un lado, he estado pensando, ¿y si nos quedamos aquí? Pagamos las facturas y mantenemos el lugar. No tendrías que preocuparte por nada mientras estás en la escuela. Me volví para ver a Janice cocinando panqueques. Se giró y empezó a sonreír. Sería bueno para todos nosotros, dijo. Chloe ya está inscrita en la escuela local. La casa estaría bien cuidada. Tenía sentido. Las cosas habían ido bien durante los 2 meses que vivieron conmigo. Janice había dejado de ser tan distante y Chloe, mi media hermana, me trataba como a una hermana. Estuve de acuerdo. Entonces, mirando hacia atrás, la respuesta ideal parecía obvia, mantener lo que mamá quería. Empaqué sus pertenencias y guardé el resto en el ático. Sintiéndome bien con mi elección, me dirigí a la universidad. Regresé a casa durante las vacaciones de Navidad y verano durante los siguientes 4 años. Esos viajes fueron muy agradables, de verdad. Janice preparaba grandes festines de bienvenida a casa. Respondía, como si siempre supiera mis gustos, hice tu lasaña favorita. Chloe me llevaba a su habitación para mostrarme sus creaciones más recientes o para hablar sobre el teatro escolar.
En Navidad nos veían a todos decorando el árbol juntos, mientras Janice y yo debatíamos cortésmente sobre si el oropel era llamativo o clásico. Papá levantaba a Chloe para colocar la estrella en la parte superior. Nos sentábamos a tomar chocolate caliente, y ocasionalmente, casi podía olvidar que esta no era la familia con la que había comenzado. Los viajes de verano eran más largos, más habituales. Ayudaba a Chloe con su lectura de verano y pasábamos las tardes en la piscina del vecindario. Janice me invitaba a las reuniones de su club de lectura y realmente disfrutábamos analizando cualquier novela romántica que hubieran elegido para ese mes. Una noche escuché a Janice decirle a papá: «Tu hermana es tan buena con Chloe. Es agradable tenerla en casa». Eso me hizo sentir cálida por dentro, como si realmente nos hubiéramos convertido en una familia normal. Durante los semestres, llamaba a menudo, charlas semanales con papá sobre mis estudios, me ponía al día con Janice sobre las tareas del hogar, las rosas que plantaste están floreciendo maravillosamente, Elena, y tenía conversaciones por FaceTime con Chloe, quien me mantenía informada sobre sus hazañas en la escuela secundaria. Todo parecía estar en orden. Sobre la base de la casa de mi madre, habíamos desarrollado una dinámica familiar inusual pero útil. Nunca pensé que todo se derrumbaría tan rápido, pero supongo que esa es la esencia de las casas. Nunca sabes lo que sucede detrás de las paredes, sin importar cuán fuertes sean los cimientos. A los 22 años, lista para el siguiente capítulo, tenía mi título en mano y un trabajo reservado en casa. Había accedido a trabajar para una compañía bancaria en mi ciudad natal. Me ofrecieron el trabajo de inmediato después de que realizamos entrevistas por Zoom. Todo empezaba a encajar a la perfección, o eso creía. En una hermosa tarde de junio, el taxi me dejó frente a mi casa. Me detuve allí para absorberlo realmente. Aunque se veían diferentes de como mamá solía cuidarlos, sus rosales estaban en plena floración, nuevas cortinas colgaban de las ventanas y el césped estaba bien cortado. Se hicieron pequeños ajustes mientras estaba fuera. Pensando ya en dormir en mi vieja habitación esta noche, busqué mis llaves mientras subía mis maletas por el camino de entrada. Pero algo parecía extraño. Cuando intenté abrir la puerta, la llave no giraba. Lo intenté una vez más, considerando tal vez mi cansancio del viaje. No, la llave definitivamente no encajaba. ¿Qué demonios?, dije, probando la llave una vez más antes de finalmente rendirme y golpear fuerte. Janice abrió la puerta, la sorpresa se extendió en sus ojos como si hubiera estado horneando. Llevaba un delantal y tenía harina en la mano. «Elena, ¿qué haces aquí?». Metí mi maleta y vi a papá y Chloe en la sala de estar, ambos con la misma expresión de sorpresa. Papá estaba sentado en su sillón favorito, el viejo sillón de mamá, en realidad, leyendo algo en su iPad, mientras que Chloe estaba estirada en el sofá con su teléfono, mirando lo que parecían ser pequeños cambios en la decoración de la sala de estar. Pregunté: «¿Qué quieres decir?». «Vivo aquí. Cambiaron las cerraduras». «¿Por qué razón?». Papá se movió en su asiento, se acarició el cuello, ese hábito incómodo que había desarrollado durante toda la vida. «¿Oh, eso?». «Sí, ya sabes, por seguridad. Ya sabes, hubo algunos robos en el vecindario el mes pasado. Los reemplacé». «Podrías habérmelo dicho», comenté, tratando de mantener mi voz libre de irritación, «o haberme enviado una nueva llave». «En serio, esta es mi casa». Janice respondió suavemente: «No te esperábamos». Cruzando los brazos, se veía especialmente incómoda después de limpiarse la harina de las manos. «¿Por qué no? Me gradué la semana pasada. Les dije que vendría a casa para comenzar mi nuevo trabajo». Me sentí nerviosa, mirando entre ellos. Sus respuestas parecían fuera de lugar. Chloe incluso había dejado su teléfono y miraba la escena con una mirada inusual. «Elena», papá se puso de pie abruptamente. «¿Podemos hablar un minuto en la oficina?». Lo seguí al antiguo lugar de trabajo de mamá, técnicamente hablando. Los títulos de mamá todavía colgaban de la pared de la habitación, su biblioteca de libros de referencia financiera apilados en el estante. Cerró la puerta detrás de nosotros y vi que sus manos temblaban ligeramente mientras se giraba para mirarme, con la voz baja.
Dijo, escucha, cariño, hay algo que debes saber. Janice, bueno, cree que esta casa me pertenece. No estoy segura. Lo miré. Le dije que era mi casa, dijo, sin mirarla, que se la di a tu madre y a ti por amabilidad después del divorcio, y que, después de que tu madre falleció, volvió a mí. Ella cree que simplemente ha estado viviendo aquí porque yo lo permití. Debí haberme quedado allí, mirando a papá durante un minuto entero antes de hablar. Mi primer impulso fue contarle todo a Janice y salir corriendo. Ahora me di cuenta de su mirada de asombro cuando llegué. Yo era simplemente una gorrona que quería colarse en su casa, en su mente. Avanzando hacia la puerta, continué, tengo que decirle la verdad. Papá, sin embargo, me agarró del brazo. Por favor, Elena, suplicó, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo dame un poco de tiempo. Prometo encontrarnos un nuevo lugar para vivir. Solo necesito descubrir cómo decírselo sin destruir nuestro matrimonio. Destruir tu matrimonio. Grité. ¿Qué pasa con lo que me estás haciendo? De su bolsillo, sacó un juego de llaves y las extendió como una ofrenda de paz. Por favor, cariño, solo unas semanas, eso es todo lo que pido. Déjame manejar esto a mi manera. Estas son para las nuevas cerraduras. Con el estómago revuelto, agarré las llaves. Bien, respondí por fin. Pero esto es una locura. Papá. ¿Te das cuenta de eso? Él asintió, el alivio inundó su rostro. Gracias, cariño. Prometo escribir esto todavía. Las cosas empezaron a deslizarse inmediatamente esa noche. Durante la cena, hubo mucha tensión. Janice seguía dirigiendo esos ojos al otro lado de la mesa, su calor pasado desaparecido. La mujer que solía hacer mis galletas preferidas, que me invitaba al club de lectura, ahora se comportaba como si fuera una extraña que hubiera salido de la calle. Chloe preguntó, totalmente ajena a la tensión, ¿más patatas, papá? Sin mirarme, Janice declaró inesperadamente, ¿a alguien le importaría si redecorara la sala de estar? La configuración actual está un poco anticuada. Sabiendo que estaba hablando de la disposición de los muebles de mamá, apreté mi agarre en el tenedor. Papá cambió de tema y tosió mal. Estaba haciendo café en la cocina a la mañana siguiente temprano cuando Janice me acorraló. Todavía llevaba su bata, su cabello sin peinar, pero sus ojos estaban agudos y concentrados. Apoyándose en el mostrador, Elena, comenzó, creo que deberíamos discutir tus planes. ¿Mis planes? Sí, ¿cuándo planeas buscar tu propio lugar? Preguntó a la ligera, como si estuviera preguntando por la temperatura. Eres una mujer adulta ahora, después de todo. Deberías empezar a pensar en mudarte ahora, dejar que tengas un trabajo en fila. Contando hasta 10 en mi cabeza, bebí lentamente mi café. En realidad, he hablado de quedarme aquí por ahora con papá. Él está de acuerdo con eso. Los labios de Janice formaron una línea delgada, y por un momento consideré que ella tal vez discutiera. Más bien, simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con mi café frío y la creciente ansiedad sobre cómo resultaría todo esto. 2 semanas después se sintieron como vivir en un ambiente hostil. La actitud de Janice cambió de fría a intensamente pasivo-agresiva. Afirmó que olvidó qué cesta de ropa tenía, por lo que accidentalmente lavó mi ropa con colores que se destiñeran. Preparaba cenas familiares, pero convenientemente hacía lo suficiente para 3 personas, pareciendo sorprendida cuando llegaba a la mesa. De repente quería pasar la aspiradora justo allí mientras yo intentaba ver la televisión en la sala de estar. Entraba y comenzaba a reorganizar los gabinetes y estaba preparando el desayuno en la cocina, murmurando sobre cómo algunas personas nunca aprenden a mantener las cosas ordenadas, alegando que no coincidía con su nueva visión de diseño. Incluso reubicó el jarrón favorito de mi madre de su lugar en la repisa de la chimenea a algún estante de la esquina. Lo peor fue ver a Chloe seguir el camino de su madre. Hacía solo unas semanas, mi media hermana me había estado contactando para pedirme consejos sobre novios y enviarme memes. Hoy, ponía los ojos en blanco cada vez que entraba en una habitación,
hablando de mí por teléfono lo suficientemente alto como para que la oyera. Empezó a llamarme esa chica. Aunque hubo conflictos en casa, mi carrera avanzaba a toda velocidad en Marshall & Brooks. Vi mi posible lugar de trabajo, un encantador escritorio de esquina con vista al centro de la ciudad, especialmente a Sara del equipo de evaluación de riesgos, quien se ofreció como voluntaria para llevarme a almorzar. Mis posibles compañeros de trabajo parecían amables y acogedores. ¿Cuándo empiezas?, preguntó a través de sándwiches. En 2 semanas, respondí. El tiempo justo para instalarme en casa, tratando de mantener algo de normalidad. Le dije a la familia mi fecha de inicio en la cena esa noche. Hoy me mostraron mi oficina. Empiezo en 2 semanas. Janice dejó su plato con demasiado cuidado, su tenedor tintineó contra él. Bueno, ¿no es eso maravilloso? Puedes empezar a buscar tu propio apartamento una vez que recibas tu primer sueldo. Conozco algunos complejos agradables al otro lado de la ciudad, muy asequibles para jóvenes profesionales. Vi la mirada suplicante de papá al otro lado de la mesa. Sus ojos me rogaban que guardara silencio, que perpetuara sus mentiras un poco más. No dije nada y pinché mis guisantes. Comencé a reconectarme con antiguos amigos de la escuela secundaria para ayudarme a evitar el conflicto en casa. Todavía en la ciudad, Katie y Jessica se reunían para tomar café o ir de compras, volviendo a nuestras viejas rutinas como si el tiempo no hubiera pasado. Volver a casa, sin embargo, nunca fue cómodo. Cuando entraba, escuchaba conversaciones tenues de la cocina o la sala de estar que se cortaban repentinamente. Los papeles se tiraban apresuradamente a los cajones. Papá y Janice se separaban como adolescentes culpables, y falsas sonrisas abundaban en sus mejillas. Un sábado por la mañana me desperté en una casa anormalmente tranquila. No se oía el sonido de la preparación de la cena de fin de semana de Janice en la cocina, ni la música de Chloe a todo volumen desde su habitación, ni papá viendo deportes en la televisión. Como la quietud antes de una tormenta, el silencio se sentía inapropiado de alguna manera. En pijama, bajé las escaleras, escudriñando cada habitación a medida que avanzaba. La cocina estaba vacía, no solo ordenada, sino también sin usar desde la noche anterior. Los cojines del sofá estaban exactamente colocados. La sala de estar estaba vacía. Por lo general, apiñados en la entrada, el calzado de Chloe desapareció, ni siquiera en el camino de entrada estaba el automóvil de papá. Miré mi teléfono. No había notas sobre el paradero de todos, ni mensajes. Aunque inicialmente asumí que tal vez habían ido a desayunar, algo se sentía extraño. Nunca se saltaban el desayuno sin al menos escribir un mensaje. Habían mantenido la simple decencia incluso durante estos periodos exigentes. El teléfono de papá fue directamente al buzón de voz cuando intenté llamarlo por primera vez. Curiosa, repetí un par de veces más y obtuve el mismo resultado. Una voz automatizada que me alertaba de que la persona con la que intentaba contactar no estaba disponible. En mi estómago, un nudo comenzó a crecer. Por fin, llamé a Janice. Contestó al cuarto timbre, justo cuando estaba a punto de colgar. ¿Qué quieres? Su voz era estridente, enojada, de una manera que nunca antes había escuchado. Podía escuchar olas de fondo y lo que sonaba como música tropical. Solo quería saber dónde están todos, respondí, sorprendida por su tono. Me desperté y la casa estaba vacía. Se rió, un sonido desagradable que me apretó el estómago. Oh, olvidemos disfrutarlo. Estamos en las Maldivas. Vuelos en primera clase, resorts de lujo, todo. No lo mencionamos, porque, francamente, no queríamos que nos siguieras y esperaras que pagáramos por ti también. No es que sepas nada de pagar por cosas, tú misma. ¿Qué? Yo. Me interrumpió. Ahorratello. Estoy harta de toda esta situación. No eres más que una gorrona perezosa, viviendo en nuestra casa como si fueras la dueña del lugar. Tu padre podría soportarlo, pero yo he terminado. ¿Crees que podrías vivir aquí para siempre, aprovechándote de nosotros mientras trabajamos duro para mantener esta casa? De fondo, podía escuchar a Chloe reír y la voz apagada de papá, tratando algo que no podía entender.
La traición sabía como un golpe corporal. La línea pereció. Pasé lo que parecieron horas sentada en la cocina. La conmoción reemplazó gradualmente a la furia. Vivían en la casa por la que mi madre había trabajado, me la dio, y tuvieron la arrogancia de etiquetarme como gorrona, de intentar echarme. Bueno, ya había tenido suficiente de seguir las falsedades de papá. Con las manos aún temblorosas, deshabilité sus números en mi teléfono. Pero ahora estaba más enojada que desconsolada. Luego comencé a recoger meticulosamente sus posesiones mientras cruzaba la casa. Todo fue a cajas y maletas: la ropa cara de Janice, los materiales escolares de Chloe, el equipo de golf de papá. Impulsada por la furia y la terrible decepción, trabajé todo el sábado. El domingo por la mañana encontré su vida cuidadosamente apilada en el garaje. Encontré un cerrajero disponible las 24 horas. Trabajando rápido, cambió las cerraduras de todas las puertas. Aunque costó un poco, cada dólar valió la pena. Le entregué mi tarjeta de crédito después de que terminó, sintiendo una extraña gratificación mientras agarraba las llaves nuevas. El lunes por la mañana, comencé a trabajar en Marshall & Brooks. Me dediqué al trabajo, aprendiendo las cuerdas, haciendo amigos y tratando de no pensar en la confrontación que sabía que se avecinaba. Durante 2 semanas, guardé sus pertenencias en el garaje, pero restauré la casa a la configuración original de mamá, eliminando toda evidencia de la visión de diseño de Janice. El viernes siguiente llegó. Después del trabajo, me detuve en el camino de entrada para descubrirlos esperando allí. Papá parecía ansioso. Janice estaba roja de rabia. Chloe se quedó atrás, con el ceño fruncido. Acababan de regresar de sus vacaciones, su auto de alquiler aún llevaba sus maletas. Antes de que pudiera siquiera salir de mi auto, Janice comenzó a gritar: ¿Cómo te atreves a dejarnos fuera de nuestra propia casa? ¿Cómo te atreves a cambiar nuestras cerraduras? Pasé suavemente junto a ellos para abrir la puerta. Todavía gritando: Vamos a llamar a la policía. Esto es allanamiento de morada. Esta es nuestra casa. Janice la siguió. Me giré para enfrentarlos. Algo dentro de mí finalmente se rompió. No, Janice, no es tu casa. Nunca lo fue. Mi madre la compró antes de siquiera conocer a papá. Me la dejó en su testamento. La única razón por la que han estado viviendo aquí es porque yo lo permití, temporalmente. Janice se rió, pero el sonido sonó dudoso. Fijó su mirada en papá. Dile que está mintiendo. Dile que esta es nuestra casa. Papá no encajaría en la descripción de nadie. Se encogió de hombros y simplemente se encogió de hombros. Ella está diciendo la verdad. La casa siempre fue suya. Observé cómo la verdad se hundía. La cara de Janice cambió de furia a calculadora en unos pocos segundos. Toda su actitud cambió como si hubieran apagado un interruptor. Ella dijo: «Oh, Elena, cariño», fingiendo una risa. «¿Sabes cómo puedo ponerme a veces? Todo ese sol y esos cócteles tropicales se me subieron a la cabeza. No pensaste que hablaba en serio por teléfono». «Basta», murmuré suavemente, pero ella continuó. Dio un paso hacia mí, con los brazos extendidos como si fuera a abrazarme. «Somos familia. ¿Recuerdas? Todos esos buenos momentos que pasamos, las reuniones del club de lectura, las cenas navideñas, podemos volver a tener eso». Papá intervino entonces, con la voz ahogada por la emoción. «Princesa, lo siento mucho. Sé que manejé todo esto mal, pero te amo. Eres mi hija. Por favor, ¿no podemos solucionar esto?». Me volví para mirarlo, en realidad lo miré fijamente. El hombre que se fue cuando yo tenía 9 años, pagó mi educación pero se perdió mi vida, mintió sobre la herencia de mi casa y el legado de mi madre. ¿Solucionar qué, papá? ¿El hecho de que le mentiste a tu esposa sobre ser el dueño de mi casa, o el hecho de que la viste hacer arreglos para echarme de ella? Janice volvió a mí, luciendo esa sonrisa falsa. Elena, seamos sensatos. Pagaremos el alquiler, colectivamente. Todos podemos vivir aquí. Todos podemos. No, respondí con gran claridad. No podemos. Sus cosas están en el garaje. Tómenlas y váyanse.
La máscara de Janice se resquebrajó una vez más. Pequeña desagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿echarías a tu propia familia a la calle? Mientras respondía, acaban de gastar, ¿qué? $10,000 en unas vacaciones de lujo que deliberadamente me ocultaron. Estoy bastante segura de que pueden pagar un apartamento. Me sentí extrañamente en paz. Elena, por favor, pidió papá una vez más, extendiendo la mano hacia mi brazo. Aunque sé que lo arruiné, no, dije, interrumpiéndolo. 4 años permitiste que tu esposa creyera que era dueña de la casa de mi madre. La viste intentar repintarla, reorganizarla y borrar cualquier rastro de mamá. Y cuando planeó echarme, no dijiste nada. No te equivocaste, mentiste. Él objetó, diciendo, iba a decirle la verdad. ¿Cuándo? ¿Después de que me hubiera ido? ¿Después de que hubiera terminado de convertir mi casa en su hogar? Negué con la cabeza. He terminado. Tomen sus cosas y váyanse. Ignorando los gritos de Janice sobre la ingratitud y la crueldad, entré y cerré la puerta. Los vi llenando cajas del garaje en su auto de alquiler a través de la ventana. Janice seguía despotricando, con las mejillas enrojecidas por la ira. Chloe estaba sollozando. Papá simplemente parecía desmoralizado. Fueron necesarias 3 visitas para todo. Papá lo intentó una vez más, golpeando la puerta mientras cargaban la última caja. No la abrí. Cuando el sol se estaba poniendo, finalmente se fueron. Papá intentó llamar desde un nuevo número al día siguiente. Suplicó, Elena, por favor, podemos resolver esto. No, papá, no podemos, respondí. Janice dejó bastante claro cómo se sienten todos realmente por mí. Una gorrona, una obligación, alguien a quien nunca amaron. Tal vez esas fueron sus palabras, pero tu silencio dijo suficiente. Hace 2 meses fue cuando eso sucedió. Todavía residiendo en la casa de mamá, mi casa es lo que la convertí en mía una vez más. Después de pintar las paredes de nuevo y agregar rosas frescas al jardín, me encuentro preguntándome dónde terminaron ocasionalmente. Sin embargo, la mayoría de las veces pienso en mamá y en cómo se aseguró de que siempre tuviera una casa, sin importar las circunstancias. Papá todavía hace llamadas ocasionales desde varios números. Dejé de contestar. Una vez quemados, ciertos puentes deben permanecer en cenizas. Lo curioso es que ahora estoy contenta. Mi trabajo va bien, he conocido nuevos conocidos allí, por primera vez desde que mamá falleció, me siento tranquila en esta casa. Sanar a veces requiere dejar ir, a las personas, a las mentiras, al cuento de hadas de la familia en la que deseabas creer. ¿Sabes? Me recuerda a esos viejos cuentos sobre los espíritus y la tierra. Los que, ahora mismo, esta casa representa mi territorio. Aquí conmigo están mis antepasados, mamá, y aquellos que no pertenecen pueden encontrar su propio lugar para estar. El mío es este. Historia 2. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras el miembro inusual de tu propia familia, como si simplemente no pertenecieras? Sí, durante años fui yo. Eleanor, mi cuñada, se aseguró de que lo supiera. Tenía una vida perfecta y un ingenio más afilado que una daga. Pero, como dicen, la vida tiene una extraña manera de cambiar el guión cuando menos te lo esperas. Nuestra tía Clara, la experta en tecnología con un corazón de oro, falleció, y su testamento logró más que la distribución de sus pertenencias. Comenzó un efecto dominó que sacudió los cimientos de nuestra familia y nos hizo enfrentar la compleja red de relaciones y la animosidad enterrada que habíamos estado descuidando durante años. Mi nombre es Amelia, y esta es la historia de cómo un trozo de papel invirtió por completo mi vida. Todos tienen un pariente que parece existir solo para deprimir a todos los demás. Eleanor era en quien pensaba. Me trató como algo que habría raspado de su zapato de lujo desde el momento en que me casé con la familia. Michael, mi esposo, me advirtió, es un caso, pero nada podría haberme preparado para la realidad. El tono se estableció en nuestra primera reunión familiar. Intenté proyectar amabilidad y profesionalismo. ¿Cómo, entonces, te está tratando todo el asunto del marketing? Pregunté cortésmente. Eleanor se burló y me miró de arriba abajo. Oh,
Ya sabes, está bien. Asistí a una universidad de la Ivy League e hice los contactos apropiados. No es realmente lo tuyo, supongo. Su sonrisa educada me hizo hervir la sangre. Aunque no era glamoroso, mi trabajo como trabajadora social era gratificante, y era realmente excelente en él. Cada trabajo tiene su propósito, dije, tratando de calmar las cosas. Todos contribuimos de alguna manera. Eleanor soltó una risa sarcástica. Cierto. Algunos de nosotros simplemente participamos más que otros. Y ese fue el caso. Aquí, cada reunión familiar era un entrenamiento de resistencia emocional. Comentarios sobre mi ropa, acusaciones veladas sobre mi coeficiente intelectual. Eleanor sobresalía en la indirecta moderada. Aunque Michael generalmente lo descartaba, a veces me preguntaba qué había hecho para merecer tal hostilidad. No dejes que te afecte. A mí, aconsejaba. Ella es así con todos. Pasaron los años y mi tolerancia se agotó. Eleanor dijo una Navidad, no sé por qué Michael se casó contigo. Simplemente no perteneces a esta familia. Finalmente, respondí, creo que eso es algo que Michael y yo debemos decidir, dije, aunque nunca tuve el valor. Había soñado con poner a Eleanor en su lugar. La tía Clara falleció después. Siempre había amado a la tía Clara. Me trató como a una tercera hija, era inteligente y gentil. La tía Clara callaba a Eleanor con una broma bien colocada cada vez que comenzaba su ritual habitual. Una noche, justo antes de que mamá se fuera, estábamos tomando té en su terraza acristalada. Me dio unas palmaditas en los dedos y dijo, no dejes que Eleanor te afecte, querida. Algunas personas son simplemente infelices por naturaleza. Sin embargo, ten en cuenta que el cosmos encuentra el equilibrio en todo. No tenía idea de cuánta razón tenía. Todos nos reunimos después del funeral para la lectura del testamento. Siempre oportunista, Eleanor estaba destinada a heredar la mayor parte del patrimonio y seguía dando pistas sobre su tía favorita. La tía Clara. Me preparé para otra ronda de regodeo de Eleanor mientras nos sentábamos en la oficina del abogado. El señor Davis, el abogado, se aclaró la voz y comenzó a leer. Mis ojos se abrieron como platos mientras hablaba, y la sonrisa arrogante de Eleanor comenzó a desvanecerse. A mi querida nieta, Eleanor, dijo, y Eleanor se sentó derecha, me lanzó una mirada orgullosa. Le dejo mi juego de muñecas de porcelana. El rostro de Eleanor pasó del éxtasis a la incredulidad. Se le cayó la boca y, por una vez, se quedó muda. A mi nieto, Michael, y a su maravillosa esposa, Amelia, dijo el señor Davis, les dejo mi patrimonio, incluyendo mi casa y mis ahorros, que ascienden a $2 millones. Michael y yo nos miramos, sorprendidos. Aunque la tía Clara era rica, nunca esperamos esto. La verdadera bomba, sin embargo, aún estaba por llegar. Enfatizando cada sílaba, el abogado dijo, a su nieta política, le dejo mi posesión más preciada, los derechos de las patentes y regalías de los inventos de mi difunto esposo. La sala se quedó en silencio. Michael, y la mayor parte de la familia, no tenían idea de cuán exitoso era el tío George. Muchos de sus inventos, muchos de ellos dispositivos médicos innovadores, todavía estaban en uso en todo el mundo y generaban una buena vida. La cara de Eleanor adquirió un extraño tono púrpura. Se atragantó. Tiene que haber algún tipo de error. El señor Davis negó con la cabeza. Madame Clara fue bastante clara acerca de sus preferencias. Los ojos de Eleanor se encontraron con los míos. Hiciste algo, ¿verdad? La manipulaste. No hice nada, respondí, actuando como si fuera inocente, pero no pude reprimir la sonrisa que se dibujó en mi boca. Aunque no había influido en las elecciones de la tía Clara, nuestras muchas conversaciones, en las que realmente la escuché y la aprecié, definitivamente tuvieron un efecto. Por lo general, demasiado ensimismada, Eleanor nunca había tratado de conocer realmente a su propia abuela. Al salir de la oficina del abogado, tuve una serie de sentimientos, culpa, ya que no podía negar la satisfacción que experimentaba, incluso si no hubiera querido humillar a Eleanor, empoderamiento, ya que, por primera vez desde que me uní a esta familia,
sentí que tenía la ventaja, y gracias por el regalo no anunciado de la tía Clara. Las siguientes semanas pasaron en una neblina. Abogados, expertos en negocios, documentación de patentes. Era otro planeta. Aunque el dinero era bueno, lo que realmente me emocionó fue la oportunidad de estudiar y desarrollarme. Eleanor, por otro lado, parecía aplanarse. Su presunción habitual desapareció, y nunca antes había visto, de ella, una introspección tranquila. Entonces, de la nada, me invitó a tomar un café. Me too. ¿Por qué, de repente, después de años de que ella me hiciera sentir como si no perteneciera a mi propia casa? Pero dejé que la curiosidad me abrumara. Al llegar a su finca, que constantemente gritaba dinero viejo, sentí como si hubiera entrado en la escena de algún programa de televisión de ricos. Aún así, abrir la puerta fue como ver a una persona diferente. Solo jeans y una camiseta, sin ropa de lujo ni cabello bien peinado, también un rostro limpio de maquillaje. Parecía sensible. Nos sentamos en su sala de estar sorprendentemente lujosa, el silencio cargado de palabras no dichas. Finalmente rompí. También, ¿por qué? Falsa, Eleanor? Aquí, respiró hondo. He pensado mucho desde la lectura del testamento, dijo, en voz baja. Primero sentí furia, hacia ti, hacia la tía Clara, hacia toda la maldita circunstancia. Pero luego me di cuenta de que era mi culpa, no la de nadie más. Esta novela era fresca. Eleanor reconociendo sus errores me inspiró. Me incliné hacia adelante. Siempre he perseguido cosas, dijo, mi carrera, mi nivel social, demostrando que era superior a todos los demás. Pero el testamento de la tía Clara me llevó a pensar, tal vez esas cosas no importan realmente. ¿Por qué me envías esto? Realmente perpleja, pregunté. Ella dudó, jugueteando con su mano. Porque, Amelia, te debo una disculpa. Por todos los años de, ser terrible, tratando de hacerte sentir pequeña. Ahora sé que solo eran mis propias inseguridades hablando. Esas palabras enviaron un tsunami de sentimientos sobre mí. Furia, amargura, incluso un poco de ese victorioso te lo dije, pero también comprensión. Lloré. Tantas noches me pregunté por qué me odiabas. Deitch. Para ser honesta, después de la lectura del testamento, una parte de mí sintió que finalmente había ganado. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Apenas espero que me perdones. Simplemente tenía que decirlo. Para agradecerte por lo que he hecho. Ese día hablamos durante bastante tiempo. En realidad, la brutalidad de Eleanor resultó de un miedo profundamente arraigado a no ser lo suficientemente buena. Su forma retorcida de lidiar con la situación era menospreciar a los demás. Durante los siguientes meses, ocurrió algo asombroso. Comenzamos a construir bueno, no lo llamaría una amistad todavía, pero eso era solo un comienzo. Trabajamos en varios proyectos de caridad con el dinero que generaron las patentes de la tía Clara. Las habilidades de marketing de Eleanor y mi experiencia médica recientemente adquirida resultaron ser una combinación inesperadamente excelente. Se sintió bien trabajar en proyectos que financian becas para jóvenes inventores y ofrecen ayuda médica en áreas desfavorecidas. Otra bola curva llegó justo cuando las cosas comenzaban a parecer rutinarias. Michael descubrió un viejo baúl en el ático de la tía Clara alrededor de un año después de la lectura del testamento. Enclavado entre viejas fotos y mensajes en el interior había un sobresellado destinado a Eleanor y a mí, escrito a mano por la tía Clara. Intrigados, nos reunimos en la sala de estar, donde el piso estaba en sombras profundas, creadas por el sol poniente. Eleanor abrió el correo con manos algo temblorosas. Mis queridas Eleanor y Amelia, comenzaba, en la elegante escritura de la tía Clara. Si están leyendo esto, mi tiempo ha pasado. Hacía tiempo que quería decirles esto a ambas. Aunque se relaciona con mi historia, afecta su presente. La carta luego hablaba de las propias batallas de la tía Clara con el orgullo y la envidia, dirigidas a su hermana menor. Habló de los años perdidos en una rivalidad mezquina y cómo sentía ecos de eso en cada una de nosotras. Las familias pueden sanar, dijo, las relaciones pueden sanar.
Nunca se acaba el tiempo para empezar de nuevo. La verdadera riqueza está en el amor y los lazos que fomentamos, no en los bienes o la posición. Hoy en día, espero que mis elecciones en el futuro tengan más lógica. El amor siempre es lo primero. Por lo tanto, quiéranse la una a la otra por encima del orgullo. Con todo mi corazón, Clara. La habitación se quedó inmóvil. Las lágrimas corrían por el rostro de Eleanor. Ella dijo, no tenía idea. Siempre pensó desde una perspectiva más amplia. Michael dijo, incluso cuando no podíamos verlo. La carta fue como un bálsamo para las heridas del pasado. Aclaró los objetivos de la tía Clara y sus esperanzas para nosotras. El sufrimiento del pasado comenzó a disminuir, luego un sentimiento de propósito, un deseo de respetar sus elecciones, tomó el centro del escenario. Por supuesto, sin embargo, la vida rara vez funciona a la perfección. Un capítulo se cerró y luego comenzó otro. Unos días después, recibí una llamada de un abogado del que nunca había oído hablar, informándome de una vieja obligación que tenía la tía Clara, que ahora caía bajo mi ámbito de herencia. El total era lo suficientemente grande como para poner en peligro todos los esfuerzos que Eleanor y yo habíamos comenzado. Eleanor se ofreció a ayudar económicamente mientras yo luchaba con este nuevo enigma. Era su oportunidad de demostrar que realmente había cambiado, que las enseñanzas de la tía Clara no habían pasado desapercibidas. El camino por delante parecía difícil. Peleas legales, obstáculos financieros, el peso de nuestro pasado común. Habría sido fácil rendirse. Sin embargo, Eleanor y yo estábamos juntas en esto. Abordamos cada obstáculo de frente, apoyándonos mutuamente, y nuestras fortalezas equilibrando nuestras deficiencias. Eleanor se volvió hacia mí una noche, después de un día especialmente difícil en la corte, con el ceño fruncido. ¿Alguna vez te preguntas por qué la tía Clara hizo lo que hizo?, preguntó. No solo el testamento, sino guardar todos esos secretos. Miré por la ventana las luces de la ciudad por un tiempo. Creo que quería enseñarnos algo, comenté suavemente. Vio la historia, tal vez, repitiéndose con nosotras. Tuvo su propio viaje con su hermana. Eleanor Asensio. Pienso en esa carta con bastante frecuencia. En mí. ¿Cómo se veía a sí misma? Es algo aterrador y humilde. Sin embargo, también me recuerda que tenemos opciones sobre cómo definimos nuestro propio legado. Nuestra voluntad, combinada con las montañas de datos, finalmente dio sus frutos. El tribunal decidió a nuestro favor, excluyendo las falsas acusaciones dirigidas contra el patrimonio de la tía Clara. Nuestra herencia era nuestra de forma segura. Pero ahora también iba más allá del dinero. Eleanor y yo aumentamos nuestra actividad caritativa mientras la pelea judicial estaba en marcha. Bajo el nombre de la tía Clara, fundamos un instituto destinado a ayudar a jóvenes inventores y ofrecer asistencia médica a personas desfavorecidas. La gran inauguración del Instituto Clara fue evidencia de nuestro progreso. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos estaban allí, celebrando con nosotras. Y allí estábamos, dos mujeres, una vez en conflicto, ahora unidas por un objetivo común. Mirando a la multitud, pensé en el increíble viaje que habíamos hecho, desde el amargo escozor de la lectura del testamento hasta este triunfo. La vida había dado un vuelco. Eleanor dijo, de pie junto a mí, y Clara estaría orgullosa. Creo que siempre lo estuvo, dije, con un silencioso agradecimiento creciendo en mi corazón. El mejor regalo de la tía Clara no fue su riqueza, fue nuestro conocimiento adquirido y la relación que desarrollamos. Descubrimos que la verdadera riqueza se trata de las relaciones que creamos, las decisiones que tomamos y el legado que dejamos, en lugar de las posesiones o las cuentas bancarias. Eleanor y yo continuamos, asegurándonos de que el legado de la tía Clara perdurara, no solo en los objetos tangibles que dejó atrás, sino también en la actitud de unión y propósito que nos inculcó. Una invención, una pequeña acción de bondad a la vez, honramos su legado trabajando para hacer del mundo un lugar mejor. Y nos teníamos la una a la otra en todo momento, dos amigas improbables, unidas por casualidad, unidas para siempre por la sabiduría de una gran mujer.
El legado de la tía Clara persistió no solo en los edificios que creamos, sino también en los corazones cambiados de sus sobrinas.